Nunca imaginé que el día más feliz de mi hijo se convertiría en el más humillante de mi vida. Allí estaba yo, vestida con el mejor traje que pude pagar, con el corazón rebosando de orgullo y nostalgia, esperando escuchar aunque fuera una palabra de agradecimiento, un gesto, una mirada. Pero en el altar, frente a todos los invitados, cuando llegó el momento de sus palabras, mi hijo levantó la vista y con la voz firme dijo: «Todo lo que soy, se lo debo a ti. Gracias por tu amor, tu apoyo, por enseñarme lo que significa ser fuerte». Lo miré, con lágrimas preparadas para rodar, hasta que entendí hacia dónde dirigía su mirada. No hacia mí, su madre, sino hacia su suegra. Ella, radiante, con su vestido costoso y sus joyas brillantes, lo abrazó como si lo hubiera parido. Los aplausos llenaron la iglesia. Yo quedé en silencio, tragándome un nudo de dolor tan grande que me ardía en la garganta. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor con lentitud, como si todos los murmullos fueran dagas. Vi cómo mi hijo se aferraba a la mujer que no le había dado la vida, mientras yo, la que había pasado noches enteras cuidándolo de fiebre, la que trabajó jornadas dobles para pagarle la universidad, quedaba relegada a un banco frío, invisible para todos. Quise levantarme, quise gritar, pero algo dentro de mí me sujetó. Entonces el cura, tal vez percibiendo la tensión en mi rostro, se volvió hacia mí y preguntó: «¿Quiere decir algo, señora?». El silencio de la iglesia se volvió insoportable. Sentí los ojos de todos clavados en mí. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Respiré hondo. Caminé hacia el altar. Cada paso pesaba como si arrastrara décadas de sacrificios. El micrófono temblaba en mis manos, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Miré a mi hijo, que evitaba mi mirada, y luego fijé mis ojos en la suegra, que sonreía triunfante, como si ya hubiera ganado una batalla silenciosa contra mí. «Sí, quiero decir algo», respondí finalmente, con una voz que resonó más fuerte de lo que esperaba. Los invitados se removieron en sus asientos. Algunos cuchicheaban, otros esperaban con expectación. La novia me miraba con incomodidad, como si presintiera que lo que estaba a punto de ocurrir no estaba en el guión de su boda soñada. Miré a mi hijo y mis recuerdos se agolparon en segundos. Su primera fiebre, las veces que remendé sus pantalones para que pudiera ir a la escuela con ropa digna, las noches en que trabajaba hasta la madrugada para pagarle sus estudios. Todo lo que había hecho estaba ahí, vivo en mi memoria, pero borrado de la suya. Escucho a mi hijo decir que todo lo que es se lo debe a otra persona, y me pregunto, ¿qué lugar queda para la madre que lo crió sola desde que tenía 3 años? Dije, mi voz quebrándose, pero manteniéndome firme. ¿Qué lugar queda para las noches en vela, para los sacrificios, para los años en que él no tuvo padre y yo fui madre y sostén al mismo tiempo? El murmullo se volvió un oleaje. La suegra bajó un poco la vista, incómoda. Mi hijo apretó los labios, nervioso. El cura tragó saliva, sorprendido, pero no me detuvo. «Hoy, frente a todos, quiero decir algo que llevo años callando», proseguí, esta vez mirando directamente a la novia y a su familia. «Mi hijo está aquí gracias a mí, no gracias a regalos costosos ni a cenas elegantes, sino gracias al sudor de mis manos y al sacrificio de mi vida». Un silencio sepulcral llenó la iglesia. Podía escuchar el eco de mi propia respiración. Sentí la fuerza de mis palabras romper las paredes invisibles que me habían reducido al silencio durante tanto tiempo. Vi lágrimas en algunos rostros, incomodidad en otros. Mi hijo, enrojecido, apenas podía mirarme. Y fue ahí, en ese instante, que supe que no solo estaba hablando por mí, sino por todas las madres invisibles, por todas las mujeres que entregan la vida entera y reciben a cambio olvido. Lo que dije después, lo que revelé al tomar el micrófono, no solo cambió el curso de esa boda, cambió el curso de nuestras vidas para siempre. Esa noche, después de la boda, no pude dormir. Cerraba los ojos y lo único que veía era el rostro de mi hijo en el altar, las palabras que pronunció, la forma en que me borró de su historia con una simple frase. «Todo lo que soy se lo debo a ti», dijo mirando a su suegra, mientras yo, la verdadera raíz de su vida, me desmoronaba en silencio. Me quedé en la cama con la mirada fija en el techo,
sintiendo cómo los recuerdos se arremolinaban como fantasmas, llamando uno tras otro a mi memoria. Era imposible no pensar en el camino que recorrimos juntos, en las veces que lo abracé con hambre en el estómago, en las lágrimas que escondí para que él no me viera débil. ¿Cómo podía olvidar todo eso? ¿Cómo podía sepultar a su madre en un rincón oscuro de su memoria y levantar en su lugar a otra mujer? Tenía apenas 32 años cuando me quedé sola con él. Su padre murió en un accidente laboral, dejando deudas y un vacío enorme. No hubo tiempo para lutos largos ni para lamentaciones. Tenía un hijo pequeño que necesitaba techo, comida y calor. Me arremangué la vida entera y trabajé en lo que fuera, limpiando casas ajenas, cosiendo ropa hasta altas horas de la madrugada, haciendo turnos dobles en una pequeña panadería. Recuerdo una noche helada en que no había suficiente dinero para la calefacción. Lo envolví en mantas viejas, lo abracé contra mi pecho y le conté historias inventadas para distraerlo del frío. Mientras él dormía, yo permanecí despierta, temblando en silencio, rogándole a Dios que me diera fuerzas para no rendirme. Y esas fuerzas llegaron. Cada sonrisa de mi hijo era un rayo de luz que me recordaba por qué debía seguir. Cuando cumplió 10 años, le compré sus primeros zapatos nuevos. No eran costosos, pero para mí significaron meses de ahorro, de renunciar a mis propios antojos. Cuando se los probó y dio pequeños saltos de alegría, sentí que todo sacrificio valía la pena. Yo no tenía lujos, pero él siempre los tenía primero. Nunca me importó quedarme con las sobras, porque su bienestar era mi prioridad absoluta. Al entrar en la adolescencia, empecé a notar cambios en él. Quería más, pedía más. Yo hacía lo imposible para que no le faltara nada. Uniformes limpios, libros, incluso clases particulares cuando tuve que sacrificar mis pocas horas de descanso. Tú puedes ser grande, hijo, le repetía constantemente. Y en mi ingenuidad, creí que ese amor lo acompañaría siempre. Cuando logró entrar en la universidad, lloré de alegría. Fue mi victoria tanto como la suya. Yo veía en cada examen aprobado el reflejo de mis desvelos, de mis manos partidas por el jabón y la lejía, de mis ojos hinchados por no dormir. Pensé que un día, cuando él recordara todo eso, me abrazaría y me diría: «Mamá, lo logré por ti». Pero los años universitarios lo cambiaron. Sus amigos eran distintos. Sus conversaciones empezaron a girar en torno a marcas, lujos y estatus. Yo seguía trabajando duro para pagarle los estudios y, sin embargo, empecé a sentir cómo se alejaba de mí. Primero fueron las llamadas cada vez más escasas, luego las visitas incómodas, después la vergüenza disfrazada de prisa. Hubo un momento que nunca olvidé. Lo invité a cenar a casa, preparé su comida favorita con lo poco que tenía y él pasó la velada mirando el reloj, como si estar conmigo fuera una carga. Esa noche me fui a dormir llorando, pero aún así, al día siguiente volví a trabajar con la misma entrega, porque eso hacen las madres, dan sin esperar, aunque duela. Ahora, reviviendo todo eso, sentí un vacío en el pecho. Había entregado mi vida entera por él, y en el día que debía ser también mío, porque la boda de un hijo no solo pertenece a los novios, también a quienes lo formaron, me ignoró. No existí, y lo peor es que esa invisibilidad no había nacido ese día. Llevaba años gestándose. Yo era como un fantasma al que todos daban por sentado, pero que nadie reconocía. La suegra, con sus vestidos caros y su lengua dulce, supo ocupar mi lugar, construir una imagen de madre perfecta ante los ojos de mi hijo. Y él, seducido por el brillo de esa fachada, olvidó la esencia de dónde venía. Mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos, me prometí algo. Esa humillación en el altar no sería el final de mi historia. No me resignaría a quedar enterrada en el silencio. Esa frase que pronuncié con el micrófono en las manos apenas había sido el comienzo, porque si mi hijo no quería recordar quién lo sostuvo en la vida, yo misma se lo recordaría, no con ruegos ni súplicas, sino con la verdad desnuda, aunque le doliera, aunque lo destruyera. Los fantasmas del pasado no estaban allí para atormentarme, estaban para darme la fuerza que necesitaba. Y comprendí que, aunque me hubiera olvidado, yo tenía en mis manos la memoria de lo que fue. Y esa memoria, usada con precisión, podía convertirse en un arma, porque una madre herida no busca solo consuelo. Una madre herida, cuando ya no tiene nada que perder, puede convertirse en la voz que derrumba castillos de mentira.
Siempre he creído que algunas personas nacen con un talento especial para disfrazarse. Son capaces de construir máscaras tan convincentes que hasta los más cercanos terminan creyendo en ellas. La suegra de mi hijo, Elvira, era una de esas mujeres. Desde el primer día que la conocí, supe que no sería fácil. Su mirada lo decía todo, fría, calculadora, con un brillo arrogante escondido tras una sonrisa perfecta. Tenía la habilidad de entrar a una habitación y hacer que todos giraran la cabeza hacia ella, como si fuera la única luz en un lugar lleno de sombras. Elvira nunca me trató con grosería abierta. No, su juego era mucho más sutil, más perverso. Ella prefería las insinuaciones, los comentarios disfrazados de elogio, las comparaciones que parecían inocentes, pero que dejaban cicatrices. «Qué admirable tu esfuerzo», me decía. «Criar sola a tu hijo debió ser muy duro. Yo no sé si lo hubiera logrado, aunque claro, en esas circunstancias, uno no tiene opción». Y sonreía, como si me hubiera dado una palmadita en la espalda, mientras en realidad me recordaba mi desgracia. Con el tiempo, su presencia se hizo más constante. Estaba en cada cena, en cada reunión importante. Era ella la que organizaba, la que planeaba, la que hablaba en nombre de todos. Se colocó tan cerca de mi hijo que pronto se convirtió en su consejera, en su segunda madre, como algunos empezaron a decir. La primera vez que escuché esa frase, sentí un nudo en el estómago. ¿Segunda madre? No. Era una intrusa en un lugar que me correspondía a mí. Pero mi hijo parecía disfrutar de esa compañía, de esa guía que lo hacía sentir parte de un mundo más sofisticado. Lo observaba mientras ella le hablaba de inversiones, de viajes, de relaciones sociales. Lo halagaba con frases que yo nunca hubiera dicho. «Eres brillante. Nadie como tú. Mereces todo lo que tienes». Yo, en cambio, era la voz que le recordaba que debía ser humilde, que la vida puede cambiar de un día para otro, que no debía olvidar de dónde venía. Y poco a poco, él empezó a preferir escuchar lo que lo hacía sentir invencible, en lugar de lo que lo mantenía con los pies en la tierra. Una vez, durante una comida familiar, Elvira levantó su copa y dijo: «Este muchacho es el ejemplo de que, con buena guía y apoyo, se puede llegar lejos». Todos aplaudieron, incluidos mis otros hijos, que no se atrevieron a contradecirla. Yo la miré fijamente, esperando aunque fuera una mención a mis años de lucha. Pero nada. En su relato, yo no existía. Y mi hijo, lejos de corregirla, sonrió orgulloso, como si esas palabras fueran ciertas. Esa fue la primera vez que sentí que me borraban. Y cada vez que ella hablaba, esa borradura se hacía más profunda. No era solo en palabras, era también en gestos. En la boda, lo vi claro, cómo se colocó en primera fila, cómo recibió las miradas de admiración de todos, cómo mi hijo la buscaba a ella con los ojos, ignorándome a mí. Elvira había logrado lo que quería: desplazarme, arrancarme del corazón de mi propio hijo y ponerse ella en mi lugar. Pero lo que ella nunca entendió es que, aunque podía manipularlo, yo tenía algo que ella jamás podría tener: la verdad. Yo conocía a mi hijo desde sus primeros pasos, desde sus primeros balbuceos, desde las noches de fiebre en que lo cargaba contra mi pecho. Sabía sus miedos, sus debilidades, lo que realmente lo movía. Elvira podía adornarlo con lujos y halagos, pero su amor era superficial. El mío, en cambio, estaba grabado en cicatrices invisibles. Esa diferencia, aunque él no lo veía en ese momento, sería lo que un día inclinaría la balanza. Recuerdo que, tras la boda, mientras la gente comentaba lo maravillosa que había estado la ceremonia, yo observaba a Elvira moverse entre los invitados como si fuese la reina del evento. Recibía abrazos, felicitaciones, incluso escuché a alguien decir: «Qué suerte tiene este muchacho de tenerte a su lado, Elvira». Y ella, sin modestia alguna, respondió: «Hago lo que cualquier madre haría». Ese comentario fue una daga en mi corazón. Yo no dije nada, guardé silencio, como siempre, pero dentro de mí algo se encendió, porque entendí que ya no era solo una rivalidad silenciosa, era una usurpación descarada. Ella no solo quería mi lugar en la vida de mi hijo, quería mi historia, mis méritos, mi identidad como madre, y esa fue la semilla que germinó en mí. Con los días comprendí que la mejor arma contra una persona como Elvira no eran los gritos ni los enfrentamientos directos. Ella vivía de las apariencias, del aplauso público. Si quería derrumbarla,
Debía hacerlo de forma que todos vieran su verdadera cara. Tenía que esperar el momento exacto para arrancarle la máscara frente a todos, porque si algo me había enseñado la vida, era a resistir. Y aunque ella se creyera vencedora, yo sabía que el tiempo siempre revela la verdad. Elvira podía brillar bajo las luces de una boda, pero yo era la llama que había mantenido a mi hijo con vida en los momentos más oscuros. Y tarde o temprano, esa verdad explotaría. Cuando pienso en mi hijo de niño, recuerdo primero sus ojos. Eran grandes, brillantes, llenos de una inocencia que parecía inquebrantable. Recuerdo cómo corría hacia mí al regresar de la escuela, cómo se aferraba a mis faldas cuando tenía miedo, cómo me decía, con esa voz dulce de la infancia, «Mamá, nunca te voy a dejar sola». Esas palabras, pronunciadas entre dientes de leche y risas torpes, fueron mi escudo durante años de penuria. Yo creí en ellas como quien cree en un juramento sagrado, pero el tiempo, como un río que arrastra todo a su paso, fue cambiando esas aguas limpias por corrientes turbias. La adolescencia trajo consigo un primer cambio, casi imperceptible al inicio. Ya no corría a abrazarme al llegar a casa. Empezó a encerrarse en su cuarto, a responder con monosílabos, a mostrar vergüenza cuando lo besaba en público. Yo lo atribuí a la edad, a las transformaciones naturales que todos los jóvenes atraviesan. Nunca imaginé que esa distancia sería el comienzo de un abismo. El primer golpe de realidad llegó cuando lo escuché decirle a un amigo por teléfono: «Mi mamá no entiende nada, es una simple trabajadora, no sabe de la vida». Aquella frase me atravesó como una flecha, no porque creyera que debía comprender todo de su mundo nuevo, sino porque por primera vez me redujo a una simple trabajadora. Esa mujer que se desvivía día y noche para darle lo mejor se había convertido, en su boca, en alguien insignificante. Aún así, continué apoyándolo. Me repetía a mí misma que eran palabras de juventud, que en el fondo aún me amaba, y cada vez que lo veía dormir, con el rostro relajado, me convencía de que mi niño seguía allí, escondido bajo la coraza de la adolescencia. La universidad fue el segundo gran quiebre. Mi hijo, que hasta entonces había vivido con las limitaciones de mi bolsillo, de pronto se encontró rodeado de hijos de familias ricas. Ahí aprendió a desear lo que nunca había tenido: ropa de marca, relojes costosos, autos brillantes. Yo trataba de darle lo que podía, pero era una batalla perdida. Su mundo cambió y yo quedé atrás. Recuerdo una vez en que lo invité a cenar a casa. Preparé con amor su comida favorita, guiso de pollo con papas y arroz. Cuando puse el plato frente a él, frunció el ceño y murmuró: «Esto es comida de pobres, mamá». Me quedé helada. No respondí, solo bajé la mirada y fingí que no me dolía. Esa noche lloré en silencio mientras lavaba los platos. Mi hijo, mi propio hijo, despreciaba la comida que lo había alimentado toda su vida. Poco a poco, su arrogancia fue creciendo. Ya no hablaba de sueños nobles ni de metas sinceras. Hablaba de estatus, de conexiones, de ganar poder. Yo escuchaba, callada, como quien observa a alguien alejarse en un barco mientras una misma se queda en la orilla. El golpe definitivo llegó cuando conoció a la familia de su futura esposa. Allí encontró lo que tanto anhelaba: brillo, dinero, apariencias. Y con ellos encontró también la figura de Elvira, la suegra que supo ofrecerle exactamente lo que deseaba escuchar. Mientras yo era la voz del sacrificio y de la humildad, ella era la voz del halago y la ostentación. Un día, en medio de una discusión, me gritó: «Tú siempre me hablas de sacrificios y miserias, mamá. Ya basta. Yo no quiero vivir como tú, siempre agachada, siempre humilde. Quiero más». Lo miré a los ojos, con el alma hecha pedazos, y en silencio comprendí que me había perdido. No era el mismo niño que me prometió no dejarme nunca. El brillo en sus ojos había cambiado. Ya no era luz de inocencia, sino reflejo de ambición. El resentimiento fue creciendo. Cada palabra mía era motivo de burla o de indiferencia. Cada consejo, una molestia. Y mientras más me alejaba, más cerca estaba de su suegra, que lo celebraba como si fuera un rey. Lo más doloroso no fue que me olvidara en público, sino que también me olvidara en privado. Pasaban semanas sin llamarme, meses sin visitarme, y cuando lo hacía, era con prisa, como quien cumple con un deber incómodo. La madre que lo había sostenido en sus peores noches se convirtió en un fantasma que prefería evitar. Esa indiferencia me carcomía por dentro.
no porque necesitara su dinero ni sus regalos, sino porque necesitaba su gratitud. Solo eso, un gracias, una mirada, una palabra que confirmara que no había luchado en vano. Pero nunca llegó. Al recordar todo esto, comprendí que mi hijo no solo había cambiado, se había convertido en un extraño con mi sangre, con mi apellido, pero sin mi amor. Y aunque me dolía reconocerlo, también empecé a sentir algo nuevo dentro de mí, una rabia fría, contenida, que se transformaría poco a poco en la semilla de mi venganza. Porque si él había decidido borrarme de su historia, yo escribiría la mía con tinta imborrable. Y en esas páginas, mi voz se escucharía más fuerte que todas las adulaciones que lo rodeaban. La humillación no es un golpe puntual, es una sucesión de pequeñas muertes que te van consumiendo hasta dejar un cadáver emocional. Sentía que, capítulo tras capítulo, mi historia se desvanecía en los ojos de mi propio hijo. Pero la rabia y la tristeza, lejos de aplastarme, comenzaron a transformarse en algo distinto, una decisión fría, una claridad de propósito que no conocía. Ya no quería llorar en silencio ni pedir excusas por existir. Quería recuperar mi nombre, mi presencia, mi derecho a ser reconocida. Y si para eso debía derribar la construcción que habían levantado sobre mi sombra, lo haría con la paciencia de quien ha esperado años. Pasé noches enteras sin dormir, no por desvelo, sino por cálculo. Repasaba mentalmente cada gesto, cada palabra, cada fecha en que él me había dado la espalda. Recordaba con mucha nitidez la expresión triunfante de la suegra, la manera en que el hijo levantó la vista hacia ella en el altar, como si en ese gesto se sellara una traición aprendida. Fue entonces cuando comprendí una verdad elemental. No era un arrebato momentáneo de ingratitud, sino un proceso de sustitución, una usurpación emocional que había llevado meses, incluso años, gestándose. Y toda usurpación tiene un talón de Aquiles. No soy una mujer de recursos económicos extraordinarios, pero sí de memoria. Guardaba facturas, fotografías, sobres con notas escritas a mano, recibos del primer par de zapatos que le compré con mis ahorros, una carta que le escribí cuando entró a la universidad y que juré no volver a leer en público. Eran reliquias humildes, piezas de una geografía de sacrificios. Empecé a reunirlas, a ordenarlas cronológicamente, a escribir fechas y nombres al margen. Creé un expediente de mi vida con la minuciosidad de una secretaria de notaría. Cada comprobante, cada testigo, la vecina que me vio coser el primer uniforme, la compañera de turno que me apoyó en los partos de madrugada, cada anécdota que demostrara que yo había sido la columna vertebral de su existencia. Pero la memoria, por sí sola, no derriba altares. Hacía falta estrategia. Pensé en la gente a la que aún le importaba la verdad. Una tía que estuvo siempre de mi lado, el cura de la parroquia que me conoce desde niña, la maestra que lo vio aprender a leer. Contacté con discreción, les hablé al oído, no como una rabiosa que busca venganza fácil, sino como una mujer que pide justicia. Si algún día te llaman para hablar en su boda, les dije, recuerda que yo estuve primero. Algunos me miraron con pena, otros con complicidad. No busqué criar bandos ni enemistades nuevas, simplemente sembré pequeñas verdades en quienes podían sostenerlas cuando llegara la hora. Mientras tanto, volví a leer mi propia vida como quien revisa un plan. Saqué la libreta donde anotaba gastos, la comparé con los años de prosperidad de mi hijo. Vi cómo, cuando comenzaron a llegar los éxitos, él se fue distanciando. Vi también hilos comunes, sociedades que parecían demasiado brillantes, amigos que aparecían con bolsillos vacíos, pero manos ágiles para pedir prestado. Empecé a sospechar que la apariencia que hoy admiraban tenía bases frágiles. No me interesaba la ruina por la ruina. La ruina, si llegaba, debía ser la consecuencia natural de una vida edificada sobre mentiras y vanidad. Eso coincidía con mi idea. No quería aplastarlo por venganza cruel. Quería que la verdad, cuando se mostrara, fuera implacable porque hubiera sido demostrable. Fue así que tracé un plan en 3 tiempos. Primero, recopilar pruebas y testigos. Segundo, esperar el momento público preciso, una celebración, una reunión familiar, el bautizo de un hijo, donde la verdad tuviera mayor efecto. Tercero, hablar con voz firme y clara, sin escándalos innecesarios, mostrando los documentos y las historias que nadie podría negar. No buscaba humillar por placer,
sino restituir mi lugar con la evidencia. La venganza, para mí, debía tener la forma de una restitución ética, que el mundo viera quién había sido la verdadera forjadora de ese hombre y no la mujer que había ocupado su rol con joyas y encajes. Entretanto, cuidé mi aspecto, no por vanidad, sino por táctica. Una madre respetable en apariencia tiene más autoridad cuando alza la voz. Compré un vestido sencillo pero impecable. Volví a peinarme como en los tiempos en que mi hijo era pequeño y me miraba con orgullo. Aprendí a modular la voz para que sonara firme, no llorosa. Preparé discursos en mi cuaderno, practicando frente al espejo hasta que las palabras salieran con la cadencia de una sentencia. No quería explosiones, quería una verdad que se clavara como una estaca, limpia y certera. El día que decidí dar el paso, no lo hice con furia, sino con serenidad. La paciencia me había enseñado a esperar el descuido. Observé cómo la pareja celebraba su posición social, cómo la suegra se movía con seguridad, cómo mi hijo se permitía gestos de altivez. Todo ese brillo era combustible para mi plan. Cuanto más relucía la fachada, más claro sería el contraste cuando se cayera la cortina. Antes de actuar, pensé en mi nieto, si llegara a verlo, y en las generaciones que siguen. Mi venganza no debía destruir vínculos esenciales, debía transformar el relato familiar. Quería que, al menos, la verdad quedara escrita para que nadie más pudiera reescribirla a conveniencia. Así, mi acto no sería solo para mí, sino para las madres invisibles que pasan por lo mismo y que merecen ser escuchadas. La semilla de la venganza está plantada cuando la herida se convierte en promesa. En mi pecho esa promesa se volvió rutina. Levantar la mirada cuando me ignoran, tomar nota cuando mienten, guardar pruebas cuando muestran sombras. Lo que hasta entonces había sido dolor se metamorfoseó en un plan respetuoso de justicia. Y aunque sabía que el camino podría herir a quienes amaba, también comprendí que la verdad tenía un precio que ya estaba dispuesta a pagar. Porque una madre que ha dado todo no puede permitir que su historia sea robada con impunidad. La venganza no se improvisa, se construye con información, con paciencia y, sobre todo, con la certeza de que lo que vas a decir no podrá rebatirse. Después de plantar la semilla en mi interior y reclutar algunos aliados discretos, comencé a hurgar en aquello que la gente considera íntimo: papeles, conversaciones olvidadas, pequeñas grietas en la fachada que, unidas, forman un mapa de la verdad. No era un asunto de curiosidad morbosa, era justicia, y la justicia exige pruebas. Empecé por lo más sencillo: los documentos que por años acumulé en un cajón, facturas, recibos, cartas, los ordené por fechas. Lo que en apariencia eran simples papeles, al ponerlos en orden, mostraron un patrón: transferencias, préstamos informales, regalos que no coincidían con mis recuerdos. Luego invité a mi amiga Luisa a ayudarme a revisar archivos antiguos. Ella, que había sido compañera mía en la panadería, conocía la cronología de mi vida y pudo corroborar fechas y anécdotas. A veces sentía vergüenza de mis propios recuerdos, pero no ante ella. Junto con Luisa, los recuerdos se transformaron en evidencia palpable. La primera puerta que se abrió la encontré donde menos lo esperaba. En el buzón de correos antiguo, entre facturas de servicios, apareció un sobre con notificaciones de una hipoteca a nombre de mi hijo. Hipoteca sobre una casa que yo creía figuraba a su nombre, pero que en los papeles aparecía como colateral de una empresa que él había montado junto a la familia de su esposa. Eso me pareció extraño. Investigué más y descubrí contratos de sociedad con cláusulas redondas, redactadas de manera que, si las cosas salían mal, la garantía recaería en bienes familiares con nombres que yo reconocía: la parcela heredada de mi padre, la casa de mis recuerdos. Mi sangre se heló. Me habría gustado arrancarme la curiosidad de raíz, pero ya había comenzado el hilo y había que tirar hasta el final. Fue entonces cuando mi hija Abril, la única que todavía topaba con el silencio familiar sin plegarse a él, me informó que había encontrado mensajes en el teléfono de su cuñada. Mensajes subidos de tono, sí, pero también transferencias y fechas, carpetas compartidas en la nube con nombres extraños. Le pedí a Abril que memorizara los contactos, las fechas, y con mucho cuidado consiguió capturar pantallazos que envió discretamente a mi correo. Empecé a ver una red: pequeños pagos a cuentas externas,
regalos caros con recibos a nombre de consultoría, cenas que figuraban como reuniones de trabajo. Todo ello sumaba más de lo que imaginaba. La pieza más devastadora apareció entre notas que había guardado sin demasiado cuidado. Una carta que nunca envié. Era una misiva de consejos que le escribí a mi hijo cuando entró en la universidad, llena de advertencias sobre la modestia y de sueños sobre un futuro honesto. La encontré manchada de café, doblada en un libro de cocina. No tenía valor legal, pero moralmente me erizó la piel ver cómo los ideales que allí plasmé habían sido sustituidos por contratos y balances. Fue entonces cuando decidí investigar la cuenta bancaria de la que él tanto presumía en los primeros años de su éxito. Un contacto en el banco, una llamada a un viejo conocido y la paciente espera hicieron el resto. Pude acceder a extractos que vinculaban pagos sospechosos hacia una cuenta que, según la investigación superficial, pertenecía a un ente benéfico gestionado por la suegra. Esa cuenta benéfica no era más que un depósito de decorados. Las transferencias recurrían cada mes, y solo en fechas oportunas, aniversarios, bodas, cuando había que justificar regalos lujosos. En la contabilidad de la empresa donde él figuraba como socio, facturas infladas permitían donaciones que terminaban en esa cuenta. Era limpio en apariencia pero sucio en el fondo. Desviación de fondos, apropiación de recurso familiar y, en algunos casos, abuso de confianza. El corazón me dio un vuelco. ¿Cuánto de lo que mi hijo había logrado descansaba en una torre de barro construida con los bienes que alguna vez fueron de la familia? No era solo dinero. Más pruebas salieron a la luz. Un contrato de compraventa de un terreno que yo recordaba como heredado de mi madre aparecía firmado en una fecha en la que mi hijo juraba estar en el extranjero. Había firmas falsificadas, cláusulas que transferían derechos sin consulta. Sentí náuseas. La ira, que antes era un fuego controlado, se transformó en una máquina fría que no permitía errores. Si esa gente, la suegra y los socios, habían orquestado la expulsión de una madre del relato de su propio hijo para quedarse con el patrimonio, mi tarea ya no era solo recuperar mi voz, era exponer un fraude. Me enfrenté, sin embargo, a un dilema profundo. ¿Hasta qué punto debía exponer a mi hijo? Él, a pesar de su ingratitud, seguía siendo mi sangre. ¿Era justo derribarlo públicamente si quizá había sido manipulado? La respuesta no fue simple. En noches de insomnio me imaginé dos futuros, uno en el que me callaba y lo protegía, permitiendo que la mentira siguiera, otro en el que hablaba y por el dolor necesario, quizá también lo salvaba de una vida construida sobre un crimen. Me pesaba la idea de arruinarlo, pero más me pesaba la idea de que mi silencio fuera cómplice. Decidí que la verdad debía hablar por sí sola. No sería yo quien inventara ricinajos vengativos. Presentaría papeles, fechas, testigos. No quería humillar por placer, sino restituir la justicia y, si era necesario, ofrecerle a mi hijo la posibilidad de redimirse. Con esa intención, guardé copias de cada documento en 3 lugares distintos. Un cajón en casa de mi amiga Carmen, un pendrive cifrado en la biblioteca municipal y una carpeta sellada en poder del cura de la parroquia, el único que me había mostrado cierta compasión en la boda. No confiaba en nadie al 100%, pero necesitaba que la verdad tuviera guardianes. A partir de ese momento, mi estrategia cambió de sutil a concreta. Ya no bastaba con esperar el descuido. Tenía en mis manos la posibilidad de probar que la figura pulcra y maternal que había usurpado mi lugar había sido, en realidad, artífice de maniobras que arrancaban de la codicia. El peso de la evidencia me dio calma. Y con calma, planifiqué el siguiente paso. ¿Un enfrentamiento en la intimidad, con mi hijo solo? ¿O una revelación pública, frente a los mismos que aplaudieron su traición en el altar? Sabía cuál opción haría más daño, cuál más justicia. Sabía, además, otra cosa, que la verdad, cuando se muestra con pruebas, no permite medias tintas. Esa noche, al cerrar la hoja del expediente, sentí algo parecido a la resignación y algo parecido a la fortaleza. Había descubierto secretos que podían destruir la imagen que la familia política había construido con tanto esmero, pero también había encontrado la posibilidad de salvar a mi hijo de sí mismo, si él aceptaba mirar los papeles y asumir su error. La dificultad era grande. La elección estaría frente a mí,
con micrófonos encendidos y rostros expectantes. La hora de hablar sería pública. Y entonces, con la evidencia en mi bolso y la voz templada por la decisión, supe que el siguiente paso cambiaría todo para siempre. Cuando los cimientos son de cartón, la apariencia se viene abajo con la primera lluvia fuerte. Empezó con murmullos, como siempre, un comentario en la cola del supermercado, una frase medio lanzada en la peluquería, un susurro que parecía no querer hacerse grande, pero que encontró eco en muchas bocas. ¿Viste lo de la empresa de Luis? Dicen que hubo demandas. Se lo oí a fulano. Al principio lo miré desde la distancia, como quien contempla una nube que aún no sabe si será tormenta. Pero la nube se fue espesando. Los bancos ya no eran voces lejanas. Empezaron a llamar con insistencia y las voces de los socios fueron dejando de ser ayuda para convertirse en cuchillos. La caída social es cruel porque no solo te quita lo que tienes, te roba el espejo en el que te miras. Vi a mi hijo perder, lentamente, ese brillo que le servía de identificación. Donde antes lo saludaban con gestos admirativos, ahora había una mirada medida. Donde recibía invitaciones, empezaron a llegar excusas. No fue un desplome instantáneo. Esa clase de castillos raramente caen de un soplo. Fue una sucesión de puertas que se cerraban, un proveedor que dejó de fiarle, un socio que se retiró, un banco que reclamó pagos. Y con cada puerta cerrada, su sonrisa fue perdiendo la ostentación y ganando la sombra de la angustia. Lo más doloroso, o lo más irónico, según se mire, fue ver cómo aquellos que antes aplaudían su nombre, ahora lo evitaban. Las amistades basadas en el brillo se revelaron frágiles. Algunos amigos dejaron de contestarle el teléfono, otros replicaron con sonrisas que ocultaban frases de desprecio. La señora que organizaba los encuentros de la comunidad evitó cruzarse con él en la plaza. La directora del club social ya no le abría espacio en sus agendas. Y la suegra, Elvira, esa que tanto guió y tanto festejó, empezó a mirar alrededor con la expresión de quien teme que la sombra de la desgracia manche también su propia reputación. La verdadera reina de las apariencias, por primera vez en años, mostró los nervios. Los medios locales, que en días mejores le daban espacio a su foto con el regalo ostentoso o a una nota sobre su nueva empresa, comenzaron a publicar titulares con una frialdad judicial. Problemas legales en compañía local. Socios presentan demandas. Emprendimiento tambalea. Lo vi en la mesa del bar del barrio, en los celulares de los vecinos, en la mirada curiosa de la gente que antes me había saludado con esa condescendencia tan habitual. Había quien comentaba con morbo y quien lo hacía con cierta lástima. Ninguno de esos matices importaba. La gloria del hijo se resquebrajaba en público. En medio de ese lento derrumbe aparecieron las consecuencias personales. La esposa, que había disfrutado el pedestal junto a él, comenzó a resentir las noches de llamadas, los faltazos, las promesas que se quedaban en palabras. Lo que al principio era complicidad, ahora fue distancia. La misma casa que antes era salón de fiestas se transformó en lugar de silencios pesados. Los gritos comenzaron a asomarse en las noches, pero no eran los de la ira de antes. Eran de desesperación, de cuentas que no cierran, de proyectos que se desvanecen. La mujer que cuando todo iba bien lo celebraba, ahora le reprochaba decisiones y, sobre todo, su necesidad de fingir lo que no era. Y Elvira, que había construido un reino con la ostentación de su yerno, empezó a retroceder con pasos calculados. Primero fueron ausencias discretas en actos sociales, luego excusas cuando le preguntaban por la familia. Se multiplicaron miradas esquivas hacia mi hijo cuando cruzaban caminos en la calle. Esa señora que sonreía con suficiencia en la boda, ahora evitaba que la cámara la enfocara junto a él. Fue hermoso y terrible a la vez. Hermoso porque la máscara que la había cubierto tanto tiempo comenzaba a agrietarse. Terrible porque veía con claridad que su caída arrastraría a mucha gente que se apoyaba en esa red de apariencias. La vecindad, que siempre había tenido una mezcla de solidaridad y chisme, fue tomando partido con la frialdad de quienes observan desde la barrera. Un día me llamó la vecina Carmen, esa mujer discreta que me había prometido apoyo meses atrás, y con voz baja me comentó que en el mercado se hablaba de transferencias sospechosas y de pagos a cuentas que no aparecen. Me confirmó lo que ya sospechaba. Mis pruebas estaban calando hondo, y la gente empezaba a mirar con otros ojos.
a no aceptar ya la primera versión bonita de la historia. La caída social de mi hijo alimentó también debates íntimos dentro de la familia. Hubo reuniones en las que las palabras dolieron. ¿Por qué no lo ayudamos?, preguntaron algunos en voz baja. Otros replicaron con rabia contenida. No antes de que él admita lo que hizo. Mi hija menor, que me había ayudado con las evidencias, se encontró en el centro de miradas contradictorias. Incluso hubo párrafos de discusión en la iglesia, donde algunos feligreses, que antes lo alababan, ahora no sabían si sentarse en la misma banca que él. La familia política intentó recomponer la imagen con gestos mínimos, con donaciones públicas y con apariciones que olían a montaje. Aún así, la mancha ya estaba hecha. Lo interesante es que, en este proceso, mi posición no fue la de la avariciosa celebrada por la venganza, sino la de la mujer que apoyó la verdad con papeles y testigos. No salí por la plaza con pancartas ni organicé linchamientos. Dejé que la evidencia hablara, y la evidencia, cuando es clara, no necesita oratoria florentina, solo precisa ser vista por ojos que quieran verla. A veces me acercaba a la puerta de mi casa y veía pasar a antiguos conocidos, que ya no cruzaban mi umbral, pero que miraban de reojo. No sentí odio por ellos, sentí una mezcla de alivio y de pena por la fragilidad humana. Mi hijo, por su parte, fue cambiando día a día. Dejó de responder mensajes con desdén. Empezó a atender llamadas con voz baja. Apareció en su antiguo trabajo intentando explicarse y vio cómo los colegas lo miraban con distancia. El orgullo que antes le permitía regalar autos y brindar discursos en recepciones, ahora le impedía pedir perdón con simpleza. Cuando, en una tarde lluviosa, lo vi caminar por la plaza con el abrigo apretado y la cabeza baja, pensé en aquel niño que me prometió no abandonarme. No sentí rencor entonces, sentí una pena honda por el desperdicio de una vida. La caída social no termina con un golpe, sino con el lento reconocimiento del entorno. Los aplausos se convierten en susurros, los elogios en preguntas punzantes, y en ese paisaje de humillación pública y recalibración de alianzas, yo vi lo que había plantado germinar. La verdad nos devolvía el orden que la mentira había trastocado, no por maldad, sino por justicia. Mientras tanto, me preparaba para el paso siguiente. Había hecho que la sociedad empezara a dudar. Ahora tocaba exponer lo que no podían negar, porque si algo había aprendido en tantos años de lucha, era que la gente escucha la verdad cuando la ve con sus propios ojos. Y yo, armada de pruebas y de la paciencia que dan los años, sabía que la hora de mostrar todo estaba más cerca. Las caídas más duras no son las que se oyen en plazas ni en periódicos, sino aquellas que ocurren en la intimidad. Cuando un hombre acostumbrado a los aplausos se ve de rodillas frente a la única persona que aún podría tenderle la mano. Esa escena la viví en carne propia. Lo vi llegar a mi casa con el rostro hundido, las manos crispadas y el andar vacilante de quien ha perdido toda brújula. Al principio no quise abrirle. Me quedé tras la puerta, escuchando sus golpes desesperados, su voz ronca suplicando: «Mamá, por favor, solo quiero hablar contigo». Era la misma voz que años atrás me gritó que lo mío era comida de pobres, la misma que en el altar prefirió honrar a otra mujer. Y sin embargo, en ese instante sonaba como la voz de un niño asustado. Abrí, pero no con ternura, con la calma helada de quien sabe que tiene la ventaja. Se arrojó a mis pies sin importar la dignidad perdida. Nunca lo había visto así. Me contó deudas que no podía pagar, socios que lo abandonaron, abogados que le exigían lo que no tenía. Me habló de la esposa, que ya amenazaba con marcharse, y de la suegra, aquella reina de las apariencias, que había borrado su número del teléfono. «Estoy solo, mamá», dijo. «Solo me quedas tú». Lo observé en silencio. Durante años había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que las pronunciaba no tenían dulzura. Estaban impregnadas de desesperación, no de amor. Le pregunté: «¿Recuerdas lo que dijiste en mi cumpleaños?». Levantó la vista, confundido, hasta que señalé la taza en el estante. La reconoció al instante. Su rostro se transformó. Vergüenza, miedo, súplica. Esa taza, que un día representó mi humillación, ahora era su sentencia. «¿Y ahora vienes a mí?», le susurré. «¿Ahora me pides ayuda, después de entregarme al ridículo y regalar mi lugar a otra?». Él rompió a llorar. Intentó abrazarme, pero lo detuve con un gesto. Lo dejé llorar en el suelo,
con la taza brillando detrás de mí como un testigo implacable. No le negué techo esa noche, pero tampoco le di lo que pedía. Le ofrecí un rincón para dormir, una comida sencilla, nada más, y le dejé claro que la ayuda que buscaba no la hallaría en dinero, sino en enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Lo que no sospechaba es que esa noche no fue solo una súplica, fue el inicio de un juicio íntimo, donde cada recuerdo que yo traía a colación pesaba más que sus lágrimas, y en mi corazón, por primera vez, sentí que la balanza estaba de mi lado. La verdad nunca debe guardarse en un cajón para siempre. Puede reposar, puede esperar, pero siempre llega el día en que se abre camino. El mío llegó en una tarde templada, durante una reunión familiar organizada por la propia Elvira. Con su sonrisa impecable y sus aires de anfitriona, convocó a todos, parientes, amigos, incluso algunos socios que aún no habían cortado del todo con mi hijo. Era un banquete para aparentar que todo seguía en orden. Pero yo sabía que la máscara se estaba resquebrajando, y esa era mi oportunidad. Me senté al fondo del salón, invisible como tantas veces. Los murmullos se mezclaban con el tintinear de las copas, y Elvira, con su vestido azul brillante, se paseaba saludando a todos, asegurándose de que la vieran como la reina de la velada. Mi hijo estaba allí, con el gesto apagado, intentando sonreír, pero con la sombra del fracaso colgando de sus hombros. Era evidente que se sentía fuera de lugar, como si la fiesta fuera un teatro que ya no lo admitía como protagonista. Escuché a alguien comentar: «Qué pena, parecía que lo tenía todo», y otro responder: «Bueno, todo lo fácil se acaba rápido». Esas frases eran apenas cuchicheos, pero eran señales de que la imagen dorada ya no convencía a nadie. Cuando llegó el momento de los brindis, Elvira tomó la palabra. Con esa voz dulce que tanto la caracterizaba, habló de familia, de fortaleza, de los valores que supuestamente nos unían. «Aquí estamos juntos», dijo, «superando cualquier dificultad, como debe hacer una verdadera familia». Hubo aplausos tímidos, y en ese instante, el cura de la parroquia, que estaba invitado, me miró desde la otra esquina con un gesto que parecía decir: «Es ahora». Me puse de pie. Nadie lo esperaba. Algunos dejaron de aplaudir, otros se quedaron mirándome con sorpresa. Caminé lentamente hacia el centro del salón. Sentí decenas de ojos sobre mí, pero esta vez no temblé. Llevaba demasiado tiempo esperando ese momento. «Yo también quiero decir unas palabras», anuncié con calma. Elvira me miró, incómoda, pero trató de sonreír. «Claro, siempre es un placer escucharte», dijo, con hipocresía evidente. Me aclaré la garganta y dejé que el silencio cayera como un manto. «Hoy hablan de familia, de fortaleza y de unión», comencé. «Pero la verdad es que lo que ustedes han visto durante años es solo una fachada». Saqué de mi bolso un sobre grueso. Todos me miraron con asombro. Deslicé sobre la mesa las copias de los documentos que había recopilado: hipotecas, contratos, extractos bancarios. Los rostros se tensaron. «Aquí están las pruebas», continué, «de cómo mi hijo fue manipulado, de cómo se usaron bienes familiares para negocios turbios, de cómo se desvió dinero a cuentas que no eran lo que parecían». Algunos se levantaron de sus asientos para mirar los papeles más de cerca. El silencio se rompió en murmullos nerviosos. Vi el rostro de mi hijo palidecer, sus manos temblar. «Elvira», dije mirándola directamente, «¿quieres explicar por qué las donaciones benéficas terminaban en tu cuenta personal? ¿Quieres contarle a todos por qué firmaste documentos que hipotecaban bienes que no eran tuyos?» La sala se llenó de un murmullo eléctrico. Elvira abrió la boca, pero no encontró palabras. Su rostro, que siempre irradiaba control, ahora estaba desencajado. «Yo crié a mi hijo sola», continué, la voz firme, resonando por encima de cualquier ruido. «Lo sostuve en la miseria, lo levanté con sacrificios que nadie aquí imaginó. Pero ustedes me borraron de la historia, me desplazaron y lo convirtieron en un peón de ambición». Un hombre al fondo exclamó: «Eso es un delito». Y alguien más, con tono indignado, agregó: «Esto es grave». El salón entero se transformó en un tribunal improvisado, con ojos acusadores dirigidos hacia Elvira y mi hijo. Él intentó hablar, pero solo le salieron balbuceos. Quiso defenderse, pero las pruebas eran contundentes. El silencio se volvió su peor condena. La suegra, acorralada, intentó levantarse, pero la multitud no la dejó irse.
El brillo de reina se había evaporado. Ahora era solo una mujer expuesta frente a todos. Yo me quedé de pie, serena, sin gritar, sin llorar. No necesitaba más. Había esperado este momento. Había reunido cada prueba. Había preparado cada palabra. Y ahora, frente a todos, la verdad estaba desnuda. La reunión terminó en caos. Algunos se marcharon indignados, otros se quedaron discutiendo. Mi hijo me miró con una mezcla de furia y súplica, pero no dije nada más. Ya no era necesario. Aquella noche regresé a casa con una calma extraña. No era alegría, no era venganza explosiva, era justicia. La justicia de una madre que se negó a ser borrada, que alzó su voz cuando todos la quisieron silenciar. Y sabía que esto era solo el comienzo. La caída pública apenas empezaba, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mi historia. Los días posteriores a aquella reunión fueron como un terremoto silencioso. No hubo explosiones visibles, pero cada pared social que habían construido se resquebrajó de arriba a abajo. El apellido de mi hijo, antes sinónimo de éxito y prestigio, comenzó a circular en boca de todos como ejemplo de engaño, de arrogancia y de caída. Los socios retiraron su apoyo de inmediato. Algunos lo hicieron con frialdad, otros con evidente rabia, acusándolo de haberlos arrastrado a un terreno peligroso. Vi a hombres con los que antes estrechaba la mano con orgullo, darle la espalda sin miramientos, como si temieran contaminarse de su desgracia. Las oficinas, que habían sido símbolo de prosperidad, se vaciaron poco a poco. Empleados despedidos, proveedores enojados, clientes que ya no querían vincular su nombre a un negocio manchado. La suegra, Elvira, intentó por todos los medios recomponer su imagen. Organizó cenas de caridad, publicó mensajes en redes sociales hablando de valores familiares y solidaridad. Pero la gente no olvida rápido. Aquellos documentos que yo había mostrado circulaban ya en copias, compartidos por manos discretas que los llevaban de boca en boca. Y aunque algunos dudaran de la magnitud del fraude, bastaba la duda para arruinarla. Los comentarios se hicieron cuchillos. ¿Y esa mujer no era la que presumía de honestidad? Al final, todo era una farsa. El brillo de reina que Elvira cultivó por años se apagó en cuestión de semanas. Las invitaciones a los eventos sociales desaparecieron. Las amistades de conveniencia dejaron de llamarla. Y más de una vez escuché que en el mercado la señalaban, cuchicheando. Ahí va la que usurpó el lugar de otra madre. La humillación social fue su castigo más duro, porque para alguien que vive de apariencias no hay peor condena que perder el aplauso. Mi hijo, en cambio, se hundió en un silencio doloroso. Pasaba los días evitando mirarme a los ojos. Sus hombros caídos, su rostro demacrado, lo decían todo. La esposa, cansada de las deudas y de la vergüenza pública, comenzó a empacar sus cosas. «Yo no me casé para esto», le gritó una noche, sin importarle que yo escuchara desde el pasillo. El matrimonio, construido sobre la soberbia, se quebraba con la misma facilidad con que se derrumba un cristal fino. Un día, lo encontré sentado en el borde de la cama con la mirada perdida. Sostenía la taza, sí, esa taza de $15, entre las manos, como si fuera lo único que le quedaba. La ironía no podía ser más cruel. El objeto con el que me había humillado se convirtió en el recordatorio constante de su propia desgracia. «Mamá», me dijo con voz rota, «ya no tengo nada». Lo miré largo rato antes de responder. «Te equivocaste, hijo. Lo tuviste todo y lo despreciaste». No era un reproche gritón ni una venganza violenta. Era simplemente la verdad. Y esa verdad pesaba más que cualquier castigo. Los vecinos, que antes lo saludaban con admiración, ahora lo observaban con una mezcla de lástima y desprecio. Algunos lo ignoraban directamente, otros murmuraban cuando pasaba. Ese cambio en las miradas fue, para él, un puñal invisible. Porque un hombre como mi hijo, acostumbrado a vivir del reconocimiento externo, no sabía sobrevivir sin la validación de los demás. En la iglesia, donde antes lo trataban como benefactor, ahora lo recibían con silencios tensos. El cura me miraba con comprensión, pero nunca lo excusó. «Cada quien debe asumir sus actos», me dijo una tarde después de misa. Yo asentí, porque sabía que esa era la lección que él debía aprender, que la traición siempre tiene un precio, y ese precio lo estaba pagando ahora con su soledad.
Elvira intentó acercarse a mí una vez, en un intento desesperado por recuperar terreno. Llegó a mi casa con una sonrisa forzada, trayendo flores caras como si los regalos pudieran borrar el veneno acumulado. La recibí en la puerta, la miré a los ojos y le dije con firmeza: «Las flores se marchitan, pero la verdad permanece». No la dejé entrar. La vi marcharse con pasos apresurados, la frente baja. Fue la primera vez que comprendió que ya no tenía ningún poder sobre mí. Mi hijo, en cambio, no se fue. A pesar de todo, se quedó bajo mi techo, no como un triunfador, sino como un hombre roto. Se convirtió en una sombra en la casa, ayudando en lo que podía, comiendo en silencio, durmiendo poco. A veces lo escuchaba llorar de madrugada, y aunque una parte de mí quería consolarlo, otra parte sabía que ese dolor era necesario, porque las cicatrices no se forman sin herida, y él necesitaba aprender a vivir con las suyas. El precio de la traición no fue solo perder su dinero, su reputación o su matrimonio, fue perder el orgullo que lo mantenía de pie. Y en ese derrumbe yo encontré algo que había buscado durante años: justicia. Porque no era yo la que lo destruía, era su propia soberbia, su propia ingratitud, la que lo había condenado. Yo solo fui la voz que destapó la verdad, y mientras lo veía caminar por la casa, encorvado, con la taza siempre entre las manos, comprendí que mi venganza ya estaba casi completa. Faltaba solo un paso más, el desenlace definitivo, donde no quedara duda de que la madre que había sido borrada de su historia era, al final, la única capaz de escribir el último capítulo. Siempre supe que la vida se encarga de ajustar cuentas, pero también entendí que a veces la justicia necesita una mano firme que la guíe. Había dejado que mi hijo tocara fondo, que la sociedad le diera la espalda, que Elvira se hundiera en su propio pantano de apariencias. Pero todavía quedaba algo por hacer: el cierre, el golpe final que lo marcaría para siempre y que me devolvería, a mí, la dignidad que me había sido arrancada. La ocasión llegó una tarde en la que decidí convocar a la familia, no con ostentación ni lujo, sino con sencillez, una mesa larga, platos modestos, como los de toda la vida. Llamé a mis hijas, a mis sobrinos, a los pocos que siempre estuvieron conmigo. Incluso invité al cura del barrio, aquel que me había acompañado en los momentos de mayor soledad. Mi hijo, avergonzado y debilitado, se sentó en silencio en el extremo de la mesa, con la cabeza baja y la taza de $15 entre las manos, como si fuera su única defensa. Cuando todos estuvieron reunidos, me puse de pie. Los años me pesaban en las rodillas, pero mi voz salió firme. «Hoy no estamos aquí para celebrar nada», comencé. «Estamos aquí para recordar la verdad». El murmullo de la sala se apagó. Todos me miraron. Mi hijo levantó apenas la vista, temiendo lo que iba a escuchar. «Durante años», proseguí, «se me borró de la historia. Fui invisible para mi propio hijo, sustituida por quien supo adornarse con lujos y halagos. Pero yo fui quien lo crió, quien lo sostuvo, quien se partió las manos para que llegara hasta donde llegó. Y lo digo ahora, frente a todos, porque la verdad no puede seguir escondida». Entonces señalé a mi hijo. «Tú me humillaste públicamente, hijo. Frente a todos, en el día que debía ser tan mío como tuyo, me relegaste con una taza de $15 y dijiste que era lo que yo merecía». Algunos de los presentes bajaron la cabeza, incómodos, recordando aquel episodio. Mi hijo, rojo de vergüenza, no se atrevía a contestar. Saqué del cajón de la mesa un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Lo coloqué frente a él y lo miré a los ojos. «Esta es mi herencia para ti». La sala contuvo la respiración. Mi hijo abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro había solo una cosa: la misma taza, ahora con una grieta en el borde. «Esto es lo que me diste, y esto es lo que te corresponde. No habrá casas, no habrá dinero, no habrá tierras. Todo lo que un día soñaste heredar está repartido entre tus hermanas, entre quienes supieron respetarme. Para ti queda esto, la taza que simboliza tu traición». El golpe fue seco, definitivo. Vi cómo su rostro se transformaba: incredulidad, dolor, vergüenza. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Se llevó las manos al rostro, sollozando. «Mamá, por favor», susurró entre lágrimas. Me incliné hacia él y respondí con calma: «No me pidas lo que ya tuviste y despreciaste. Te di mi vida, te di mi amor, te di todo. Y tú me entregaste humillación. Ahora carga con ella, porque es tuya.
El silencio se volvió insoportable. El cura bajó la cabeza, murmurando una oración. Mis hijas me miraban con ojos brillantes, no de tristeza, sino de orgullo. Había hecho lo que tantas veces callé, poner límites, reclamar mi lugar. Mi hijo se quedó allí, con la taza en las manos, como si fuese una cadena de la que nunca podría librarse. Y yo supe que esa era mi venganza, no destruirlo con violencia, sino condenarlo a vivir con el recuerdo eterno de lo que hizo, porque no hay castigo más duro que cargar con la propia culpa, visible para todos, imposible de borrar. Me senté de nuevo, respirando profundo. Sentí una paz extraña, como si después de tantos años por fin hubiera cerrado un círculo. No me temblaban las manos, no me ardía la garganta. Era yo, completa, recuperada. La venganza de una madre no siempre se da con gritos ni con ira. A veces basta un objeto, una verdad dicha en voz alta, un espejo en el que el hijo vea lo que realmente es. Y en esa mesa, frente a todos, dejé claro que nunca más sería invisible. Cuando la reunión terminó, me quedé sola en la cocina, mirando mis manos arrugadas. Habían trabajado, habían sangrado, habían acariciado, y ahora, al fin, habían firmado el final de esta historia. Sonreí, porque entendí que ya no era la madre humillada, era la madre que se había hecho justicia. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa y el eco de la reunión aún flotaba en las paredes, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. No porque hubiera castigado a mi hijo con dureza, sino porque al fin me había devuelto a mí misma. Recuperé mi voz, mi historia y mi dignidad. El dolor de la traición seguía allí, pero ya no como una herida abierta, sino como una cicatriz que me recordaba que sobreviví, que resistí y que al final fui yo quien escribió la última palabra. Vi a mi hijo salir con la taza en las manos, el mismo objeto que un día me redujo y que ahora lo perseguirá como sombra. Y en ese instante supe que mi venganza no necesitaba más adornos. Era justicia poética, sencilla y eterna. Me quedé sola en la cocina, sirviéndome un té caliente, y sonreí en silencio, porque entendí que, aunque me quisieron borrar, la verdad siempre encuentra su voz. Y la mía, después de tantos años, resonaba más fuerte que nunca. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal y a darle like al video. Cada día encontrarás nuevas historias llenas de drama, emoción y giros inesperados. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estos relatos, que como la vida misma, nos recuerdan que la verdad siempre sale a la luz.